Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este miércoles. Qué bendición de conocer más la palabra. La carta de los Romanos es una obra de arte, amados, y hemos aprendido y seguiremos aprendiendo cuando Pablo escribió esta carta. Y damos gracias a Dios por ella. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu trono de la gracia. Nos permites, Señor, en esta tarde venir, Señor, a conocer más de tu palabra. Gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos recibir esta palabra de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense cómo empieza. Es Romanos 11:1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué impresionante este pasaje! Pablo hablando y dando su propio testimonio. Tenemos que entender. El lunes vimos la desobediencia de Israel. Israel fue desobediente a Dios, afectado por una obstinación, una obstinada incredulidad. Entonces, la nación como un todo no creyó ni obedeció a Dios. Llegaron al punto de rechazar al mismísimo Hijo de Dios, al Mesías. ¿Cómo se puede reconciliar esto con el hecho de que Israel es el pueblo de Dios? Vemos que dice su pueblo. Ahí dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque Israel es el pueblo de Dios. Y están preguntando los romanos, ¿ya lo desechó? ¿Ya no es el pueblo de Dios? Y la respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios había dado nacimiento a Israel por medio de Abraham y había hecho grande promesa a la nación por medio de Abraham. Dios aún había prometido que jamás desecharía a su pueblo. Dice Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Y lo estamos viendo ahorita, como está la situación allá en Israel. Viene Irak y lo ataca, y el pueblo y del Señor cubriendo a su pueblo, defendiendo a su pueblo, hablando a su pueblo. Entonces vemos esto a la luz de este salmo. ¿No es una incoherencia negar la palabra de Dios a enseñar que Israel no es salvo, que Israel ya no es pueblo de Dios? Hacer la pregunta en la forma que Pablo lo plantea. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La palabra desechado significa echar fuera, arrojar, repelar, expulsar, repudiar. La idea es echar fuera completamente, totalmente, definitivamente. ¿Ha desechado Dios completamente a los judíos? Pablo exclama, en ninguna manera. Es imposible. Nunca será posible. Dios no ha quebrantado ni ha violado su palabra para Israel. Las promesas de Dios a Israel no significaba que todos los judíos juntos iban a ser salvos, sin importar
cuán pecadores y desobedientes fueron. No significaba que un judío incrédulo y desobediente era aceptado por Dios solamente por haber nacido judío. Las promesas de Dios estaban dirigidas a los que creyeron, a los que obedecieron. La gente que creyó y le obedeció ha sido siempre su pueblo. Pablo da 5 pruebas para demostrar que Dios no ha rechazado a su pueblo judío. Dios acepta y cumple sus promesas a todo aquel que cree y le obedece. La primera prueba es que Pablo mismo era parte del remanente de Dios. Él mismo dice ahí en el versículo, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera prueba, dice Pablo, aquí estoy yo soy judío, yo soy de la descendencia de Benjamín. Entonces es la primera prueba que Pablo está diciendo. Yo soy parte de ese remanente que está, ese remanente que ha creído, de ese remanente que no se ha rebelado, de ese remanente que ha obedecido. Pablo mismo era una prueba de este hecho glorioso. Pablo era judío puro, un verdadero descendiente de Abraham. No era un simple prosélito, era de la minoría selecta, de la aristocracia de Benjamín. Pablo era parte del remanente de Dios. Reclama que es un hijo verdadero de Dios, verdadero hijo de Abraham, uno de los hijos a quien Dios no ha desechado. Por lo tanto, él mismo era prueba de que Dios no había desechado a su pueblo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jehová, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esa fue la conversión de Pablo, de Saulo, en Hechos 9, del 5 al 6. Y en Filipenses 3, del 7 al 9, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por tanto del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Qué importante es recordar toda la obra que Dios está haciendo con los judíos. En el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Aquí es lo que estamos estudiando. La segunda prueba es que la presencia de Dios garantiza un remanente. Entonces tenemos que entender, dicho en forma simple, Dios mismo garantiza un remanente, salva a los que antes conoció. Dice Hechos 15, 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde en tiempos antiguos. En Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, o sea, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y fíjense cómo dice en el 3, dice la palabra: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La segunda prueba, la vemos aquí, es que es la presciencia de Dios, lo que Dios sabe antes de que suceda. La tercera prueba es que Elías tuvo un conocimiento anticipado del remanente. Esta prueba viene de la autoridad suprema para el hombre, la autoridad de la Escritura misma. Desde el comienzo mismo de las Escrituras dice muy claro que no todo Israel fue salvo, sino que solamente un remanente siguió verdaderamente a Dios. Esto se ve claramente en la experiencia de Elías. Su tiempo fue una terrible época de pecado, de apostasía, y él mismo fue marcado para morir por no dejar de predicar la justicia. En un momento de extrema presión e incertidumbre, Elías clamó a Dios en oración, preguntando si realmente era el único que quedaba, que no había otro piadoso que quedara en la Israel. Pero Dios lo consoló a Elías, diciéndole que quedaban 7,000 creyentes piadosos en la nación. Tenemos que entender esto. En la época de Elías, la mayor parte del pueblo era como en la actualidad, desobedientes, desleales a Dios, que rechazan y niegan a Dios, que controlan sus vidas por sí mismos y siguen a dioses de confección humana y pensamientos humanistas de este mundo. Pero había un remanente, unos pocos que eran leales y obedecían a Dios. Había solamente 7,000, solamente, porque ¿qué son 7,000 entre un pueblo grande como Israel? Pero había 7,000. No obstante, de ese remanente el pueblo se levantó. Había un remanente, unos pocos que confiaban en que Dios iba a cumplir las promesas que había dicho. ¿Cuántos se alejaron y le rechazaron? ¿Cuántos dentro de una nación, en estado o provincia, una ciudad, un barrio, una familia, un grupo religioso? ¿Saben qué? Dios siempre tiene unos pocos, su remanente prometido, que le obedece y permanece leal a Él. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos toda una nube de testigos que permanecieron fieles y que están observándonos para que sigamos siendo fieles nosotros. En Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios de esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Y en Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En Malaquías 2:6 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Siempre hay un remanente. Y gloria a Dios, tú y yo estamos en ese remanente. En ese remanente. Entonces vemos aquí, dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué nos dice en el 2? Que Elías anticipadamente se le informó que había un remanente. Él creyó que era el único, que no había otro más. Señor, yo soy el único, ¿qué voy a hacer? Y dice: calma, aquí tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante la idolatría. Tenemos que orar por el pueblo de Israel. Tenemos que orar por ese remanente. Tenemos que orar por esos judíos mesiánicos que han abierto su corazón para recibir a Cristo. Vamos a orar. Padre, qué impresionante este pasaje, Señor. Padre, gracias, porque tú siempre guardas un remanente. Aunque cuando parece que ya no hay nadie, como sintió Elías, tú dijiste: yo tengo un remanente. Yo tengo ese grupo de 7,000. Gracias por todos los que, Señor, no se alejaron ni se rebelaron contra ti. Ayuda al pueblo de Israel, Padre. Bendice a tu pueblo. Guarda a tu pueblo, Señor. Que se levanten más judíos mesiánicos exaltando el nombre de Cristo. Que en el pueblo de Israel ese remanente que tienes, Padre, sea renovado en la fe, y que levanten, Señor, tu nombre sobre todas las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué maravilloso es. Los espero el viernes a las 6 de la tarde para seguir con este tema del remanente precioso de Dios. Y dale gloria al Señor, porque eres parte de ese remanente. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.